Este es un aviso de privacidad que por ley tenemos que dar aquí en la Universidad Veracruzana. El evento está siendo grabado y va a ser puesto en redes sociales. Por lo tanto, si alguno de ustedes decide que desea conservar su privacidad, su nombre, su voz, su rostro, solamente les pido que apaguen la cámara, que cambien su nombre y que se comuniquen por el chat para que ustedes puedan estar ahí y no salga su identidad hacia las redes sociales. Bueno, pues muchas gracias, sean bienvenidas, bienvenidos por estar aquí en este ciclo de conferencias internacional de la obra literaria de Jorge Inés, que es organizado por la Universidad Veracruzana y el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana por el programa de Pedagogía de la misma universidad. A nombre del doctor Martín Aguilar, el doctor Juan Escamilla, la doctora Yolanda González Mologua, la doctora Mónica Ruiz Balcaza, nuestras autoridades de la Universidad Veracruzana, y de mis compañeras del cuerpo académico Procesos Educativos Emergentes, quien se encarga de organizar este evento, la doctora Geisira Durante, la doctora Susana García, la, eh, la doctora Anit Katy Baruch, Hernández Baruch y un servidor, pues les damos la más cordial bienvenida. ¿Cuáles son las características de este evento? Vamos a presentar 10 obras literarias, ya llevamos una, esta es la segunda. Van a ser todos los viernes, del 6 de septiembre al 8 de noviembre, ya conocen ustedes los horarios de acuerdo a su país, y cada presentación tendrá de 1 a 2 ponentes. Después de las presentaciones habrá una intervención de Jorge Inés, donde recopila toda esta parte y tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así como de diálogo con los asistentes. Se va a otorgar una constancia por cada conferencia, les vamos a dar al final la liga y un código QR para que puedan acceder a un formulario y puedan llenarlo. De todas maneras, si tuvieran algún problema, se pueden poner en contacto conmigo. Y también comentarles que este es un evento gratuito, o todas las conferencias son gratuitas, no tienen ningún costo. Este es nuestro programa. Ya llevamos la teoría del juego dramático o didáctica de la dramatización, y el 13 de septiembre, o sea, el día de hoy, tenemos alegato en favor del actor. Y después el actor pide, la formación del actor, hacer actuar, repetir para no repetir, las 25 ventanas, la astucia del cuerpo. Vamos a hacer un cambio, como el 1 de noviembre es un día feriado en muchos países, vamos a pasarlo a 15 de noviembre, una selva de palabras, y el 8 de noviembre se queda igual como la generación sin muerte. Todos estos son libros, ¿vale? Ok, continúo y bueno, para dar la palabra, se le voy a dar la palabra a nuestro querido Jorge Inés, para que nos ponga un poco de contexto sobre lo que va a suceder hoy con relación a alegato en favor del actor. Sí, introduzco a Jorge y a Sergio, que son los que verdaderamente dan sentido a este encuentro, ¿no? Pero no puedo dejar de admitir que el viaje que iniciamos la vez pasada con Fabiola y con Alfredo eh, eh, permite pensar en una especie de inicio del crecimiento de algo, cuyas raíces en aquel momento, en relación al tema de lo que fue la didáctica, la dramatización, como el libro que tratamos la primera vez, no parecían evidenciar que ahí se estaba jugando algo, de unas raíces de un árbol que estaban recibiendo mucha cantidad de alimento para que posteriormente empezaran a desarrollarse algunas cosas que empezaron a ser visibles en el viaje que va del alegato a favor del actor al actor pide, que son los dos libros que van a venir entre hoy y la próxima y el próximo viernes. Porque en realidad yo empecé entendiendo que el juego era reparador del actor estudio, empecé entendiendo que el juego me indicaba cosas que yo había recibido en relación a una técnica que me venía otorgada, elaborada, envuelta y construida desde valores que yo no compartía, pero que no entendía muy bien con qué la podía combatir. Y de pronto, después, luego de 6 años de haber estado trabajando en 3 escuelas con niños y de haberme dado cuenta de que ahí pasaba algo que era un alimento que yo no podía dejar de tener en cuenta, empezó a crecer algo que terminó siendo este primer momento, digo, entre el alegato y el actor pide. Se fue elaborando una práctica de carácter técnico que a mí me fue permitiendo construir un pensamiento crítico. Empezó a pasar eso, ¿no? Yo empecé a darme cuenta que
inevitablemente me iba hacia un pensamiento crítico, que esa práctica con el pasaje de los niños a la persona en proceso formativo me iba permitiendo elaborar algo, y de ahí sale un primer libro, porque empecé a sentir que con los libros yo podía cuestionar un proceder profesional con tendencias excluyentes que acababan en dominación, ¿no? Aunque esa dominación la querían ocultar, como siguen haciéndolo ahora, detrás de la libertad de los mercados, escondida detrás de un disfraz de arte y de éxito social. Ahí olía todo a que el mercado escondía una estructura totalitaria en relación a lo que desde la técnica americana se le pedía al actor. Es decir, me di cuenta claramente que elegían estrellas y no actores, y que lo que estaba planteado ahí en nombre de un mercado era la elección de estrellas, que se creyeran el valor de lo que eso significaba, y no elegían actores. Ese es el inicio del viaje por el cual, entre el alegato que van a abordar hoy Sergio y Jorge y Sergio, y el actor pide con lo que yo planteé en el primer Congreso Stanislavski en Moscú, que es el libro El actor pide, que va a abordar el viernes que viene Aldo Prico, se juega el inicio de este viaje. Quería plantear esto como desarrollo introductorio al tema de hoy, y ahora con todo placer le dejo la palabra a Jorge de Juan, que puedo decir que si no fue mi primer alumno, fue el 1,5 o el segundo, pero ahí estuvo. Mi historia con Jorge de Juan en la Escuela de Arte Dramático, que acabó con Yvonne, Princesa de Borgoña, de Víctor Gombrowicz, como cierre de ese viaje, continúa hasta nuestros días, por suerte, y han pasado 40 años ya de esto. Muy bien, Jorge querido, adelante. Gracias. Estoy muy Gracias. contento de estar contigo, a pesar de que tuviste que cerrar un teatro en Londres, lo sostuviste, lo hiciste y llegaste hasta hoy. El que se dio el gusto de estar ahí y poder hacer lo que hiciste eres tú, y se ha cerrado. Pues bueno, así es la vida. Seguimos navegando. Adelante. Bien, pues me gustaría darle la presentación, hablarles de quién es Jorge de Juan, aunque muchos de ustedes ya lo conocen. Él es un reconocido actor, productor y director español, nacido en Cartagena, titulado como actor por la Escuela Superior de Arte Dramático y por la British Theatre Association en dirección y producción. Como actor ha aparecido en más de 20 obras de teatro, 30 películas y series de televisión, habiendo protagonizado más de 30 proyectos. Algunos de los títulos incluyen, en teatro, Bodas de Sangre, Calígula, Edipo Rey, Macbeth, La Ciudad y los Perros, Ricardo III, Motor, Los 39 Escalones, La Mujer de Negro y Hay que deshacer la casa. En largometrajes, Abre los ojos, Las bicicletas son para el verano, El mejor de los tiempos, Silencio en la nieve, Talk of Angels, Uno de los 10 de Hollywood, Beltenebros, Grimsby, Los constructores de Alhambra, etc. Como director y productor ha trabajado en numerosos montajes, entre los que se encuentran El público de Grand Store, Al final del arco iris, Drácula, Las 39 escalones, La mujer de negro, Bodas de sangre, El juez de los divorcios, La casa de Bernarda Alba y Yerma. Todas con un gran éxito de crítica y público, tanto en España como en el Reino Unido. Como productor, al margen de las producciones realizadas en España, ha creado el Cervantes Theatre de Londres, primer teatro de habla hispana en la historia del teatro británico, sede de la Spanish Theatre Company, de la cual es fundador. Y como sabemos, este teatro ha tenido que cerrar, pero a mí me gustaría, antes de empezar, brindarle un fuerte aplauso a Jorge de Juan por todo el trabajo que hizo en este lugar. Un fuerte aplauso para Jorge por todo lo que has hecho y sí. Gracias, Jorge. Te doy la más cordial bienvenida y te damos la palabra. Muy bien, no voy a entrar para nada en el tema del Cervantes Theatre porque es doloroso, ni dar explicaciones, sino vamos a pasar a lo vivo, y lo vivo en este caso es Jorge Hines, su trabajo y toda la gente que está aquí, pues para escuchar un poco cómo fue el inicio de esta trayectoria. Hoy vamos a hablar sobre uno de los textos más influyentes en la teoría contemporánea del arte dramático, Alegato en favor de Jorge Hines. Y ahora quizás alguien piense se ha equivocado. Pues no, Alegato a favor
del actor lo escribió Jorge Eines después. Alegato en favor del actor lo escribió Jorge Eines en 1985. Esta es la prueba de ese y de ese libro. Que esta foto además es una reproducción de una foto de Stanislavski que yo le regalé a Jorge, que tiene todavía en su lugar. Sí, sí. Yo estuve con Jorge desde 1979 a 1982 y en este primer libro Jorge narra su experiencia didáctica, narra una experiencia didáctica en un capítulo que se llama Antígona en el servicio, con una alumna de nombre Sandra, experiencia que yo vi en primera persona, no solo como alumno, sino como pareja que era de Sandra, era mi pareja en aquella época. Más tarde, en el año 2009, él fue cuando publicó una nueva edición en donde cambió la preposición en por la a y pasó a llamarse Alegato a favor del actor. Luego le preguntaremos por ello y por qué lo hizo así. Alegato a en favor del actor ofrece una profunda reflexión sobre el papel del actor en la construcción de una obra teatral, desde una perspectiva filosófica, artística y técnica. En la exposición de hoy vamos a explorar un poco las ideas principales de la obra, su contexto y su relevancia en el estudio y práctica de la actuación, y trataré, en la medida de lo posible, de aportar mi punto de vista como actor a lo largo de los 45 años que llevo en la profesión y como alumno que fue Jorge y luego como profesional de teatro y de cine. Yo he tenido el privilegio de poder representar una misma obra más de 1000 representaciones en diferentes años de mi carrera. Hubo otra que representé 15 veces seguidas. Cuando un actor ha tenido a un maestro como Jorge, no sube al escenario como si de una oficina se tratara, a representar lo mismo una vez tras de otra, sino que utiliza el privilegio de poder enfrentarse a un público noche tras noche con el mismo personaje durante 1000 representaciones para explorar los mecanismos de su interpretación, ese momento en el que la sala y el escenario, el público y el actor se sumergen en la historia y, aun a sabiendas de que todo es mentira, lo aceptan y entran en el juego de la verdad. No he tenido el privilegio y el placer de haber vuelto a trabajar con Jorge desde aquel Ivonne Princesa de Borgoña, que puso punto final a mis estudios con él en la RESAT, pero sí de conservar una amistad que a pesar de los años sigue férreamente alimentada, incluso con afinidades familiares. Muchas veces me he definido no como un creador, ni como un artista, sino como un hacedor de sueños, tanto en mi vida personal como en la profesional, y como director he puesto en práctica mis convicciones como actor. Yo nunca hago un trabajo de mesa previo. Desde la primera lectura estamos en pie, descubriendo las acciones que nos lleven al texto y luego a la emoción. Y esta es una palabra que me hace sentir incómodo con los actores y actrices a los que dirijo o cuando yo mismo interpreto. Cuando me dicen, es que no siento este momento del personaje, yo les contesto, tú no tienes que sentirlo. Quien lo tiene que sentir es el espectador. Tú tienes que hacer como que lo sientes y hacerlo de verdad. Esto nos llevaría a otro texto de Jorge, Hacer actuar, del que ya se hablará en este maravilloso ciclo sobre el maestro por la universidad. Alegato a favor del actor se publicó, como ya he dicho, la primera edición en 1985, la editorial Fundamentos, y la segunda edición en el 2004 por la editorial que ha acompañado a Jorge todos estos años, Gedisa, y se ha convertido en una referencia clave para los estudiantes y profesionales de las artes escénicas. En un contexto donde la técnica interpretativa a menudo se enfrenta a la inmediatez y a la comercialización del arte, Eines defiende la profundidad y la verdad en el proceso creativo del actor. El libro está estructurado en una serie de ensayos breves que abordan diversos aspectos del oficio del actor: la técnica de las acciones físicas fundamentales, la atención escénica, la memoria de las emociones, los extremos del túnel, Stanislavski, Meyerhold, etc. Eines utiliza un enfoque que combina teoría, reflexión filosófica y práctica actoral, siempre desde una postura de cuestionamiento y análisis profundo. Uno de los aspectos más notables de la obra es que no pretende ser un manual técnico, sino más bien un conjunto de meditaciones sobre el arte de la actuación. Busca que el lector-actor se cuestione constantemente, que no se conforme con respuestas fáciles y que explore las múltiples dimensiones del ser en escena. La importancia del actor como artista creador.
es uno de los argumentos centrales de Haines. Es la reivindicación del actor como un artista creador y no simplemente como un intérprete de instrucciones dadas por el director o el guionista. En su alegato, Haines defiende la idea de que el actor es un creador autónomo que aporta su propio mundo interior, su subjetividad y su visión a la obra. El actor no es un mero instrumento, sino un artista que transforma el texto en vida, que reinterpreta y reimagina la obra de su perspectiva única. Haines insiste en que el proceso creativo del actor debe ser respetado y valorado y que su trabajo no puede ser reducido a una simple ejecución de indicaciones externas. Otro aspecto crucial que aborda Haines es el papel de la técnica en la actuación. Para él la técnica es fundamental, pero nunca debe convertirse en un fin en sí misma. El actor no puede ser esclavo de la técnica, más bien debe utilizarla como una herramienta que le permita llegar a la verdad de su interpretación. Haines defiende a los actores a no depender exclusivamente de los métodos tradicionales, sino a buscar su propia voz y su propio camino. La técnica debe ser un medio que facilite la creación, no una fórmula rígida que limite la expresividad del actor. En referencia a esto, hago una pequeña pausa, porque me acaba de venir ahora a la memoria una conversación que yo tuve con Tamara Rojo. Tamara Rojo, si ustedes saben, es una de las grandes bailarinas y directoras de ballet del mundo. De hecho, fue primera bailarina de la Royal Opera House, luego fue primera bailarina del English National Ballet, luego fue directora artística del English National Ballet y ahora está como directora artística del Ballet de San Francisco. Tamara, como una de las grandes que es, tengo la fortuna de ser amigo de ella. Un día cenando le pregunté a Tamara, ¿tú cuántas veces has bailado El Lago de los Cisnes? Y me dice Tamara, pues no sé, unas 120 veces quizá. Y le dije, bueno, yo he hecho, por ejemplo, una obra de teatro como La Mujer de Negro, 1000 representaciones de la misma. Digo, Tamara, tú de esas 120 veces, ¿cuántas veces es que tú estabas en el escenario y sentías que todo fluía y que solo te tenías que dejar llevar para que el Lago de los Cisnes funcionara y tu personaje funcionara? Dice, de las 120, dice, pues no sé, 7, 8. Yo le decía, pues yo de La Mujer de Negro, de las 1000 representaciones, habré sentido eso 12 o 13 veces. Entonces, ¿qué pasa cuando el resto de las veces tú no tienes ese impulso creativo que te lleva a juntar, a coordinar lo que es esa pulsión y esa energía con la técnica? Porque si te dejas llevar solo la emoción, como el maestro bien sabe, no funciona. Pues que la técnica es fundamental. Y esto es uno de los aspectos fundamentales que Jorge ha desarrollado a lo largo de toda su carrera. Cómo hacer que ese resto de momentos en donde la intuición y la energía están en el escenario conjuntamente con la técnica no existe, y tienes que recurrir a la técnica para precisamente tratar de provocar o reproducir ese momento en el que uno cree o sabe que está desarrollando ese personaje. Otro tema recurrente, y continúo con lo que tenía escrito en el libro, es la importancia del proceso creativo como un espacio de exploración y riesgo. Para Haines, el actor debe estar dispuesto a transitar por territorios desconocidos y asumir riesgos en su búsqueda artística. Esto implica una apertura constante al descubrimiento y a la transformación. Subraya que la creación artística no puede surgir de la comodidad o la repetición de fórmulas preestablecidas. El actor debe estar dispuesto a cuestionar, experimentar y a veces fracasar, ya que es en esos momentos de incertidumbre donde se encuentra el verdadero crecimiento. Haines también explora la dimensión ética del trabajo actoral. Esta es una de las partes que a mí más me gustan también. Para él, la ética del actor no se limita a cumplir con las expectativas del director o del público, sino que se trata de un compromiso profundo con la verdad en escena. Este compromiso ético implica una búsqueda constante de autenticidad y una dedicación total al arte. El actor tiene la responsabilidad de ser honesto consigo mismo y con su proceso creativo, de no caer en la superficialidad ni en la complacencia. Esta ética es, según Haines, lo que distingue al verdadero artista de aquellos que solo buscan la fama o el reconocimiento externo. Aquí podríamos poner un montón de ejemplos, pero me los voy a ahorrar. En la actualidad,
el libro de Jorge sigue siendo tremendamente relevante, especialmente en un contexto donde la acción a menudo se ve influenciada por las demandas comerciales del cine y la televisión, como él comentaba antes, en un mundo donde la rapidez y la eficiencia son prioritarias. Alegato a favor del actor nos recuerda la importancia de la paciencia, la profundidad y la autenticidad en el proceso creativo. Eines nos invita a repensar el papel del actor y su importancia en la creación del significado dentro del arte dramático. Sus reflexiones son una llamada de atención para que los actores no pierdan de vista la esencia de su oficio en medio de las presiones externas. Y ahora, para cerrar, y antes de comparar las dos ediciones, que quiero hacer una breve comparación, algún dato sobre las dos ediciones, el dato a favor del actor de Jorge Eines es mucho más que un tratado sobre la actuación. Es una invitación a reflexionar profundamente sobre el arte, la técnica y la ética del actor. Así empezó todo, así empezó además los 11, ¿no? Creo que son libros que lleva Jorge escritos. Fue como empezó el desarrollo. Eines nos desafía a considerar lo que significa ser un actor en el sentido más pleno de la palabra, defendiendo la autonomía, la creatividad y la autenticidad en el escenario. Al final, Eines nos recuerda que el actor no es un simple ejecutor, sino un artista en su máxima expresión. Y para terminar, quería leerles dos ejemplos del libro para terminar esta exposición. Luego, insisto, voy a comparar, voy a compararlo primero, luego termino leyendo los dos ejemplos. ¿Qué ha cambiado de esa edición que a mí me tocó vivir con él del año 1965 a la edición de 2009? Que no solamente han cambiado las preposiciones, obviamente. Las diferencias entre ambas versiones reflejan no solo el desarrollo personal y profesional de Eines, también su adaptación a los cambios en el panorama teatral y en la pedagogía actoral. Vamos a destacar algunas de las diferencias y matices claves entre estas dos versiones. En este momento, en 1985, Eines se encontraba en fase temprana de su carrera en España, después de haberse trasladado desde Argentina. El teatro en los años 80 estaba influenciado por las corrientes de posguerra y la actuación se enfocaba en técnicas tradicionales que estaban siendo cuestionadas por nuevas aproximaciones. Alegato en favor del actor surge en un contexto de reflexión sobre la necesidad de repensar el papel del actor dentro del teatro contemporáneo. Eines introduce una defensa crítica del trabajo del actor en un momento en que la renovación de las técnicas interpretativas era esencial. En el 2009, Eines ya había desarrollado una carrera consolidada como director y pedagogo. Sus ideas habían madurado. Y la evolución del teatro hacia formas más experimentales y desafiantes a principios del siglo XXI también influye en su enfoque. En este momento, Eines aborda con mayor profundidad la filosofía actoral y reflexiona sobre el papel del actor en un contexto globalizado y cambiante. En 1985, la primera edición se centra en ofrecer una defensa del actor desde un enfoque más práctico y directo. Eines se preocupa principalmente por cuestionar las convenciones teatrales y enfatizar la importancia del actor como creador dentro del proceso escénico. Aunque ya introduce una reflexión filosófica, se enfoca más en la técnica y en el oficio como un desafío constante en la práctica actoral. En la del 2009 muestra una mayor profundidad teórica y filosófica. Más despacio, por favor. Sí, no quería extenderme mucho, porque luego... Es muy interesante, pero no te sigo. Déjame cerrar el micrófono de Ima. Voy a terminar enseguida, no te preocupes. No, tómate el tiempo que quieras, Jorge, estamos sin prisas, ¿eh? Más bien fue un micrófono que se metió de Ima Bu. Vale. Tómate el tiempo que desees, no hay ningún problema. Decía que en la primera edición de 1985, Eines se centra en ofrecer una defensa del actor desde un enfoque más práctico y directo. Eines se preocupa principalmente por cuestionar las convenciones teatrales y enfatizar la importancia del actor como creador dentro del proceso escénico. Aunque ya introduce una reflexión filosófica, se enfoca más en la técnica y en el oficio, como un desafío constante en la práctica actoral. En la del 2009 muestra una mayor profundización teórica y filosófica. Aquí Eines amplía su reflexión sobre la ética del actor, la responsabilidad creativa y el papel del actor en la sociedad. El libro se convierte en una obra más madura, donde el autor revisita sus ideas iniciales con un enfoque más amplio y complejo, integrando nuevas preocupaciones relacionadas con el contexto contemporáneo del teatro y el arte. Para terminar, dos ejemplos más de las diferencias que hay en la edición de 1985 y en la de 1990.
en el 2009, en el 85, el estilo de Eynes es más directo y pedagógico. Se enfoca en aspectos concretos del trabajo actoral y utiliza un lenguaje que busca ser accesible para los actores que están en proceso de formación. La estructura del libro sigue una lógica más lineal y práctica, orientada hacia la técnica y la metodología del trabajo actoral. En la del 2009 es un poco más discursiva y filosófica, aunque sigue siendo accesible. El estilo de Eynes es más reflexivo, con capítulos que exploran conceptos más abstractos sobre la creación artística. El libro se convierte en una obra más amplia en términos de contenido y profundidad, con una estructura que invita al lector a una reflexión más pausada y a cuestionamientos internos más profundos. Como conclusión, la evolución entre Alegato en favor del actor de 1985 y Alegato a favor del actor de 2009 refleja el crecimiento personal y profesional de Jorge Eynes, así como una adaptación a las transformaciones del teatro y la actuación en las últimas décadas. Mientras que la versión de 1985 se centra en la defensa del actor desde un enfoque más técnico y pedagógico, la versión de 2009 expande esa visión para incluir una reflexión filosófica y ética más profunda, respondiendo a los desafíos contemporáneos del teatro y del arte en general. Ambas versiones siguen siendo fundamentales para entender la obra de Eynes y su impacto en la pedagogía actoral, ofreciendo diferentes niveles de profundidad y reflexión según la etapa de la carrera del lector o actor. Y como decía, para terminar quiero leer un par de párrafos pequeños y una pequeña reflexión que yo hacía al respecto. Dice, hablábamos antes de la emoción. Stanislavski dejaba para la escena la línea emocional, y esto supone un acertado enfoque porque abarca la imposibilidad de generar un sentimiento desde la voluntad. Es esto lo que implica una captación muy lúcida del problema, al comprender que la esencia del sentimiento es la carencia de finalidad y la imposibilidad de generarlo desde la abolición. No se puede querer tener miedo, por más claros que se tengan los motivos que desencadenan el miedo. No aparece el miedo en el actor como consecuencia de la internacionalización de todos los componentes psicológicos que definen una conducta. En definitiva, no se tiene miedo, por muy estudiado que se tuviera a Watson cuando definía los 3 sentimientos básicos del hombre como miedo y placer, independientemente de lo arcaico del concepto y de la invalidez científica de esta afirmación en la actualidad. Aquí me gustaría hacer un apunte personal con respecto a lo que yo he ido descubriendo en mis años como actor y como director, que un día le contaba a Jorge en uno de nuestros últimos encuentros, que inconscientemente todo lo que yo aprendí de él y todo lo que yo leí de él, sin haber continuado yo siendo alumno suyo y sin haber estado trabajando con él, incluso como actor, o que me hubiera vuelto a dirigir, yo lo he ido aplicando a los montajes que he hecho, ya no solo como actor, sino como director, hasta el extremo de que la importancia que Jorge le da al cuerpo en toda su carrera como profesor y en todos sus montajes, es algo que yo también he ido investigando. Él hablaba aquí de la ira, el miedo, en referencia a Stanislavski, y eso es algo que me gustaría algún día hablarlo con él, descubrí a una psicóloga chilena que hablaba precisamente del uso del cuerpo a través de la respiración para conseguir mostrar emociones. Ya no solo sentir, sino mostrar. Ella trabajaba con sus pacientes y es una técnica que yo empecé a aplicar en los trabajos que yo hacía como actor y como director, el resumir en 6 conceptos básicos la emoción, como es la ira, el miedo, la alegría, la tristeza, la ternura y el erotismo, que son emociones básicas que tiene y universales que tiene el ser humano.
tratar de trasladarlas desde un trabajo del cuerpo para reproducir y empezar a respirar con esas emociones en mente, respirarlas, no imaginarse, sino respirar, con miedo respirar, con ira respirar, con alegría, con tristeza, con ternura y erotismo, y ver cómo a partir de ahí se desarrolla la acción física de cualquier momento que tenga que desarrollar en alguna escena. Inconscientemente, como digo, es algo que yo fui encontrando no solo con el trabajo de la neurociencia por el cual yo estoy muy interesado, sino con todo lo que Jorge me enseñó y con todo lo que Jorge está escribiendo y desarrollando a lo largo de su trayectoria como profesor. Y bueno, es algo que en algún momento me gustaría explorar con él, pero todo empezó aquí. Todo empezó en este libro, en Alegato en favor del actor o en Alegato a favor del actor, que he tratado un poco de resumir. Lo he dicho un poco rápido porque sé, como Sahid decía, que todo esto luego se queda grabado en el YouTube y podéis luego consultarlo tranquilamente en YouTube y hacer todas las pausas que queráis, pues para poder anotar si ha sido algo interesante de lo que he dicho, pues poder anotarlo y pensar sobre ello. Y por eso, pues para dejar tiempo a todos los demás, he tratado un poco de hacerlo así. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Creo que nos muestras una de las características principales, ¿no? Con este análisis que estás haciendo y sobre todo de cómo lo has llevado a cabo en tu práctica. Y hemos notado en estas charlas cómo a partir de la obra de Jorge empieza a haber ramificaciones personales, ¿no? Lo veíamos con Fabiola, con Alfredo en la sesión pasada y ahorita lo vemos contigo. O sea, a partir de este proceso de nuestras experiencias se empiezan a crear nuevas teorías, nuevas aplicaciones, nuevas situaciones y eso es muy interesante. De verdad, muchas gracias por tu participación, Jorge. Quisiera leerles algo rápidamente del libro de Una selva de palabras, un libro que vamos a ver también aquí más adelante, escrito por Emeterio Díaz Puerta, que también va a estar con nosotros. Un texto que habla justamente sobre este libro y dice así. De hecho, el libro tenía como primer título Ese lugar en el túnel. Este es Jorge hablando. Eso nace de una afirmación que hace Stanislavski hacia 1910, en donde dice, Meyerhold y yo estamos trabajando como si construyéramos un túnel bajo los Alpes, pero cada uno entra por un extremo diferente del túnel. En la mitad del recorrido nos encontraremos. Con esa afirmación yo construyo el título, la respuesta del primer Stanislavski convivía al mismo tiempo con la famosa biomecánica de su discípulo Meyerhold, que nadie sabe lo que es, pero que es más clara de lo que se cree. Lo que dice Meyerhold Stanislavski es que si ligamos al actor a la vida cotidiana y a la psicología, olvidamos las posibilidades creativas del juego y del cuerpo. En medio, suturando las heridas entre ambos, estaba Baltagnó, perdón, mi ruso no lo pronuncio bien, que es el puente que los une y para mí abre unas perspectivas muy interesantes. Esto es una reflexión que hace Jorge cuando habla del libro, en este libro de Una selva de palabras. Bueno, voy a continuar entonces con nuestro siguiente invitado. Él es Sergio Milán y me voy a permitir dar su semblanza. Sergio Milán estudia cinematografía en la Escuela Séptima Arts e interpretación en la Escuela de Jorge Inés, entre otras. Ha escrito y dirigido diversos cortometrajes, entre los que destacan Vagón 9, Acto Primero, Daños Colaterales, El Viral, Para Sonia, Saber Perder, o el reciente Actos por Partes, que lleva cosechados 105 premios alrededor del mundo en un total de 130 selecciones por festivales. Escribe y dirige la miniserie publicitaria Chatemos para OIB. Trabaja en publicidad, cine y teatro y es miembro fundador de la Jarta Teatro y Audiovisual. En la actualidad es profesor de interpretación y director en SE y CEB en Madrid. Imparte cursos intensivos sobre la relación del actor frente a la cámara en diferentes puntos de España y demás. Es colaborador y en el programa radiofónico Butaca y Butacón, y hoy nos hace el honor de estar con nosotros para compartirnos tanto su experiencia como su apropiación de estos procesos de Jorge Inés. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí. Un placer estar con vosotros, agradeceros la oportunidad
de estar junto con el maestro, con todos vosotros, con muchos amigos y amigas que estoy viendo en la pantalla. Y Jorge, gracias por tus palabras. La verdad es que me lo pones muy fácil porque has desgranado perfectamente el libro, así que yo solo apostillo. Así que agradezco enormemente. Lo primero de decir que me sorprendió tremendamente que entre todos los libros Jorge me diera la oportunidad de poder charlar sobre este, porque es el primero que en su introducción, en su prólogo, ya le mete caña al audiovisual. Pero como conozco a Jorge y sé que su problema no es con el aparato, sino con el formato, entendí perfectamente sus porqués. Entre ellos porque entiendo, como gran amante del teatro, actor, director o sencillamente espectador, entiendo lo que significa una ruptura del ritual. Que tanto nos gusta en la forma de apreciar lo que es el viaje del actor, director al espectador y viceversa en ese acto comunicativo. El aparato en sí mismo rompe el ritual. Yo de entrada tengo tele en casa como todo el mundo, pero entiendo la disconformidad con el formato en el sentido de que realmente está hecho para romper dicho ritual. Todos sabemos que da igual del país que procedamos y el que seamos, que hay cosas inconcebibles como que en el momento de un clímax, de un guión de un cinematográfico, te metan una publicidad de un Ferrari o te metan la publicidad de una colonia, dando a entender que el momento del clímax de un actor o de una actriz en su máximo nivel de emoción es el apropiado para cortar y meterte que podrás alcanzar eso si tienes el mejor coche o si tienes la mejor colonia o si tienes el mejor seguro antirrobo. Más allá de eso, todo depende de cómo cada uno quiera vivir el ritual. Yo soy de los que desconecta el porterillo automático, como decimos aquí en España, el que desconecta el móvil, el que se pone a oscuras en su casa y el que entra al ritual de lo que ha sido un viaje de muchos meses, como es el de un ensayo teatral, de un equipo ingente de personas de todos los departamentos para que tú puedas tener una experiencia emocional, sensorial, vital, cuando ves una película o cuando ves una serie de ficción. Y creo que en eso sí estamos todos de acuerdo. Y no creo que es de eso de lo que habla el maestro, y si no, bueno, he tenido muchos años de convivencia con él para saber que vamos más o menos en la misma línea y si no, que me corrija. Pero más allá de eso, cuando retomo el libro, yo me he leído todos los libros de Jorge y es verdad que este fue de los primeros que leí. Me doy cuenta de algo muy básico que es de lo primero que digo a todos mis alumnos cuando hablo de la figura de la técnica, la figura de Jorge y la figura de lo que aprendí en mis años con él, que es el alegato en favor del actor, pero sobre todo el alegato en favor de la acción. Porque yo siempre en mis tres pilares como, no diría ni tres pilares, diría mis dos pilares como guionista, actor, me he dado cuenta que los manuales de guión o de guionistas, desde la poética de Aristóteles hasta Sitfield, Linda Seger y todos nuestros contemporáneos, si realmente un actor, yo siempre les recomiendo a todos mis alumnos y alumnas, actores, actrices, que se lean también libros sobre temática del guión o sobre la técnica del guión, porque realmente cuando lees los guiones y los manuales sobre técnica del guión, te das cuenta que el viaje del proceso de creación de los grandes personajes a través de los grandes teóricos del guión, te das cuenta que son viajes muy parecidos a los de la creación de grandes personajes, cuando un actor se pone a indagar sobre cómo crear personajes enriquecedores o interesantes. Y todo tiene que ver con la acción, porque en el fondo, por lo que yo he entendido en todos estos años, no hay acción, sino hay objetivo. Y eso creo que hace mucho hincapié en el libro. No hay escena interesante, ya sea en teatro, sea en audiovisual, en cine, si no hay una escena en la que un personaje persiga un objetivo. Si nadie persigue nada, nadie está interesado en ver un viaje, porque para eso ya tenemos nosotros nuestros propios conflictos y nuestros propios viajes. Hasta el guión más malo, si salta un filtro, ya sea de Hollywood, europeo, asiático, me da igual, parten una vez más del maestro Aristóteles. Entonces, siempre se está persiguiendo un objetivo y la manera de perseguir un objetivo, ya sea a través del texto, como lo muestra el guionista, siempre es enriquecedora y además, ya sea a través del dramaturgo, del guionista. Y si ellos no te están dando pistas a través del actor, es a través de la acción. Y me encanta que cuando redescubro este libro de nuevo, sea un alegato en favor de la acción, porque la acción es lo que hace que esté vivo el personaje y por tanto lo que le da oportunidades al actor y a la actriz de estar vivo y de proponer a través de la acción. Puede parecer, y yo lo quiero desmitificar porque después de haber pasado por
la convivencia con Jorge, con Carmen, con Carlos, con muchos compañeros y reflexionar sobre esta técnica, puede parecer que leyendo a Jorge nos transmite que el audiovisual es una cárcel en comparación con el teatro y nada más lejos de la verdad. Todos son cárceles, porque todos somos parte de un equipo, estamos sometidos a diferentes directores, directoras, dramaturgos que nos ponen unos barrotes de entrada. Creo que la capacidad del actor o la capacidad de la actriz es, como siempre digo, encontrar la libertad que hay entre barrote y barrote. Claro. Encontrar lo que es las cuatro paredes, metafóricamente hablando, que nos ponen por delante, y sobre ellas empezar a encontrar momentos de libertad, espacios de libertad, rincones de creatividad. Y todo eso viene a través de la acción, que es lo que defiende este libro. Creo que muy por encima del resto de libros que entran a muchos más elementos de la técnica, como puede ser el uso del entorno, como puede ser la contradicción que viene asociada a la propia acción. O ya en los últimos libros, como se indaga mucho más en eso que el maestro le puso tanto, para mí el mejor de los nombres, que es el doble pentagrama, que en otras técnicas podría ser llamada contradicción simultánea o tantas otras palabras o nombres que se le han puesto, pero doble pentagrama es mucho más bonito. Pero este se centra en la acción y realmente es en la acción y en los actores imaginativos y las actrices imaginativas o los directores y directoras imaginativos que dejan que sus actores jueguen o que proponen desde los textos donde encontramos grandes momentos en la historia de la cinematografía. Como decía Jorge y como el otro día compartí cuando me releí el libro, no es que Meyerhold estuviera más cerca del audiovisual que Stanislavski, pero sí que desde luego entendía cuáles son unas fórmulas de trabajar que hacen que un actor no se vuelva loco en un entorno de rodaje. Porque llegar a ciertas emociones que tienen que ver con lo personal o con lo psicológicamente más interno y tener que reproducirlas, antes decía Jorge, que por cierto, qué locura y qué admiración hacer mil veces el mismo personaje sobre unas tablas, 2000, ya 100 me parece una locura, o sea que tiene que ser todos los días llegar a un viaje muy concreto, pero como decía él, tienes que llegar a ese viaje de un lugar que te sostenga a nivel emocional y a nivel profesional, que no tenga que ver o depositarse tanto a nivel de la emoción, sino a nivel de la técnica. Porque básicamente en un rodaje, cuando te dicen que llegues al mismo lugar 40 veces en cuestión de un día, es raro que no acabes, con perdón de la expresión puto loco o puta loca. Es raro que no acabes pegándote un tiro o llegando a la habitación de tu hotel y empastillándote hasta la saciedad porque no estás haciendo arte o no estás haciendo cine o no estás haciendo teatro, lo que estás haciendo es una especie de psicoterapia llevada al peor de los lugares. Entonces es increíble o maravilloso cómo ciertas técnicas como esta o ciertos apuntes nos llevan a depositar nuestra confianza en lugares que tienen que ver con la técnica, con la acción física, con encontrarnos en el espacio. Muchos son los actores que han escrito al respecto. Yo siempre digo a mis alumnos que el primer paso al llegar a un rodaje es dejar el móvil en la puerta y no volver a cogerlo. Aprovecha cada segundo, aprovecha el espacio, aprovecha que te dejen en el decorado en el que vas a rodar para empezar a jugar con él, proponer cosas sobre dicho espacio, porque posiblemente la mayoría de directores y directoras, si están seguros de sí mismos, te dejarán o te comprarán muchas de las cosas que aportes. No cambia mucho un plan de rodaje, añadir un plano de detalle más o un plano un poquito más cerrado de lo que se pensaba en función de lo que ha propuesto el actor o la actriz. En cambio, si lo que estás haciendo es ponerte a ver cómo van tus redes sociales, y creo que de eso también habla el libro, aunque en este momento no había tantas redes sociales, pero creo que de eso habla el libro. Si estás más pendiente de ver lo que están opinando de ti en tus redes sociales que de aprovechar el espacio de trabajo para crear, te estás perdiendo grandes momentos, te estás perdiendo grandes aportaciones, que es lo que determina un buen actor y una buena actriz, un actor, una actriz creativo, de aquel que lo que quiere, como decimos, es otra cosa que no tiene que ver con el arte del actor. Y yo creo que ahí hay un espacio en el que se ve muy clara la diferencia. Yo lo veo con mis alumnos. Os quiero poner dos ejemplos muy claros del último año, no ahora este nuevo curso que arranco ahora, sino el año pasado, sin ir más lejos. Ves cosas en las nuevas juventudes de actores y actrices que son totalmente dispares. Ves actores y actrices a los que a la pregunta de toma de contacto de qué actor o qué actriz, qué interpretación, qué personaje te ha cautivado en los últimos años o el más reciente, qué te
que ha removido, partiendo de que tengo actores y actrices que están empezando, como el que dice, a desarrollarse, 18, 19 años a nivel personal. Pues tengo desde el que me llega actualmente, que me dice cosas muy concretas. No tiene que ser, es raro el que te llegue y te dice, pues mira, pues yo vi, no me voy ni a típicos como un Casablanca, pero yo vi Los Puentes de Madison y lo que hace Meryl Streep en Los Puentes de Madison me transformó. No me voy a ir ni a eso, que por desgracia cuando me dicen que para ellos eso es cine clásico, me da un bajón importante en cuanto a mi edad. Pero cuando de repente utilizan ciertos referentes actuales y me dicen, pues mira, he visto, no sé qué decirte, una serie como Breaking Bad, y he visto cosas muy concretas que me han cautivado porque me parece, y es cierto, una serie muy básica a nivel cinematográfico, pero muy actoral, y empiezan a desgranarme, pues consigo entender por dónde van los tiros y por dónde puedo conectar con ellos. Pero al mismo tiempo que tengo ese nivel de respuesta, tengo otra respuesta que os puede parecer surrealista, pero es real. Y os pongo un caso real. Y creo que tiene que ver mucho con este alegato en contra de aquel que piensa que dedicarse a esto tiene que ver con la fama y la televisión. He tenido un caso de una alumna que me dijo recientemente, y puedo decirlo abiertamente, que esto se grabe porque no creo ni que esté aquí conectada ni que vaya a ver esto, pero que me dijo, pues mira, me gusta mucho una actriz como Esther Expósito. En España es una actriz que ha tenido mucho calado por redes sociales, muchos millones de seguidores, y que hizo una serie en España llamada Élite. Y yo le pregunto, porque conozco a Esther de Élite, y le digo, ¿te gustó Élite entonces? Y me dice, no, no la he visto. Y mi pregunta es, pero entonces, ¿por qué te gusta el trabajo de Esther Expósito? Y dice, no, a mí me gusta porque tiene muchísimos seguidores, he visto que los seguidores los tiene porque ha hecho una serie de televisión y he visto que para hacer una serie de televisión hay que venir a una escuela para estudiar esto. Es decir, el paso final son los seguidores en Instagram. Claro, Hacer una serie es un paso intermedio y estudiar es un paso para ese paso intermedio que te lleva a esa finalidad. claro. En ese sentido, entiendo lo que Jorge quiere transmitir y lo veo diariamente con mis alumnos y, por supuesto, me aterra. Me aterra enormemente, pero en mi corta experiencia audiovisual y profesional sí que puedo tener la garantía de que eso son carreras cortas. Y lo he visto. Son carreras cortas que tienen que ver con lo automático y que no se preocupan por su formación. Hay ejemplos intermedios, ejemplos que tienen una filosofía ya siendo muy jóvenes de lo que es el amor a este oficio, ya sea en el teatro, en las tablas, ya sea en el cine o en ambas, porque hay gente que entiende la diferencia de códigos y le gustaría explorar ambos. Eh, Hay gente que realmente quiere un código solo, pero lo quiere per se, y hay otra gente que quiere fama. La diferencia es muy grande en lo que ha sido mi experiencia hasta el día de hoy. Los actores que tanto he admirado y con los que, con algunos, he tenido la enorme suerte de poder dirigir y trabajar, y que llevan años, décadas trabajando en esto, tienen una tremenda humildad por el oficio y sobre todo una tremenda fórmula, por así decirlo, de generar equipo, una tremenda calidad humana y profesional. Y llegan a un rodaje sabiendo lo que tienen que hacer, saben que no van a tener el mismo viaje que en el teatro, saben que no van a poder tener el mismo proceso, el mismo código de empatía con los compañeros, de un proceso de ensayos. A veces llegas y tienes que llorar por el ser perdido con un señor que acabas de conocer hace 1 hora o 2 horas. Eso no es fácil, no hay un proceso intermedio, no hay un proceso de empatía, no hay un proceso ni siquiera de charla con ese otro actor o con el resto. Pero lo que sí que hay es un tremendo respeto por el oficio y unos códigos, unas herramientas que se aprenden con los años, y que se pueden aplicar. Pero lo que tienen es mucha humildad y mucho carácter o mucha personalidad a la hora de afrontar lo que es un trabajo en equipo. Y el equipo no tiene que ver con el compañero o la compañera actriz, tiene que ver con los técnicos, tiene que ver desde la persona que te recoge en el coche por la mañana hasta la persona que te peina, hasta el que, como siempre decimos, un rodaje no funciona si los que fallan son los del catering. Si no estamos bien comidos, nadie tiene ganas de trabajar. Todo tiene que ver con esa sensación de equipo y esa sensación de humildad y de trabajo en equipo. Y lo que veo con esta gente que lleva tanto tiempo trabajando es que si lleva tanto tiempo trabajando no es solo por su calidad, porque siguen entrenando, siguen probando nuevas técnicas, siguen leyendo, siguen explorando, pero también tienen una enorme calidad humana. Por suerte, para mi tranquilidad y creo que la de
todos los que creemos en esto, aquellos alumnos, alumnas que vienen con la otra pretensión, tienen dos caminos. O se acaban estrellando porque aquello que buscan es efímero, o acaban descubriendo gracias a su golpe de suerte, llamémoslo así, que tienen que formarse porque han tenido una oportunidad que tienen que aprovechar y aunque sea empezar la casa por el tejado, y al haber tenido ya ese golpe de suerte que muchos, por muchos años de formación que lleven, no consiguen, de repente descubren que tienen que aprovechar la oportunidad para formarse. No voy a decir nombres, pero tenemos muchos ejemplos, por lo menos en el cine español, de actores y actrices que decíamos, ¿qué hace esta aquí? Y de repente ahora decimos, tenía que estar aquí. Pero eso tiene que ver con la formación que han hecho en ese viaje intermedio y con esa exploración de lo que es conocer la técnica del actor. Y por eso analizo el libro una vez más, lo leo lo que Meyerhold decía en contraposición con su maestro Stanislavski, esa forma de, me lo llevo a mi terreno de vamos a hacer más pragmático, lo más, por así decirlo, etéreo, aunque no creo que Stanislavski para nada fuera etéreo, pero vamos a ponerle herramientas y yo creo que realmente el audiovisual ha ido dando pasos hacia el arte del actor que son mucho más pragmáticos, que tienen mucho más que ver con sálvate las castañas del fuego, como dice, o solucionatelas como puedas, porque tienes que ser independiente, pero tienes que venir con la energía o filosofía de que te vas a encontrar grandes compañeros, tanto a un lado como al otro de la cámara, que te van a hacer un trabajo fértil en el día de rodaje para que pasen grandes cosas como las que pasan en los grandes ensayos. Pero está claro que al cine tú no vas a ensayar, al cine tú vas a conseguir un resultado que ni siquiera es el final, porque tu resultado depende de manos de otras personas, que son los montadores, las montadoras, la postproducción, que hacen contigo lo que quieren. Realmente vas, te diría que con más confianza que con la que vas al escenario, porque en el escenario sabes que cuando estás ahí encima todo depende de ti y los compañeros que están contigo sobre el escenario, pero en cine no acaba ahí tu confianza. Tienes que confiar en que lo que hacen con tu trabajo y el que has desarrollado con tus compañeros y compañeros tiene un proceso de postproducción después que puede encumbrarte si no has tenido tu mejor día o llevarte al peor de los infiernos si le has caído mal al montador. Es un trabajo de confianza mucho más extenuante, pero al mismo tiempo yo creo que en el fondo es un trabajo, y con esto vuelvo a la raíz de mi reflexión, que se basa en lo mismo cuando hablamos de grandes actores y grandes actrices, que es el trabajo sobre la acción, es coger un guión y empezar a ver qué puedes aportar, comprender que un buen guión en cada secuencia tiene un objetivo, micro o macro, y sobre ese objetivo, qué acciones puedo desarrollar para llenarlo de vida, para llenar la secuencia de algo que no estaba en el guión. Y para que entendáis lo que quiero deciros, os pongo un ejemplo muy claro. No estaba en el guión de Los Puentes de Madison la mano en el picaporte de Meryl Streep. No estaba ahí. Eso lo propuso una actriz y hubo un director llamado Clint Eastwood que dijo, quiero hacer un plano detalle de esa mano en ese picaporte. Porque eso es contradicción. Eso es me voy o me quedo. Eso es continúo con mi vida o la cambio radicalmente, me lanzo a la aventura o no, y eso no estaba en el guión. Lo que pasa es que hay una actriz que comprende la contradicción que un guionista está proponiendo, que sabe que hay un director que está abierto a comprar determinadas aportaciones y que tiene ojo, porque es actor, para saber de algún modo multiplicarlas exponencialmente. Y ahí tenemos uno de los planos detalle de acción física más antológicos de la historia del cine reciente. Por tanto, claro que el actor es acción, claro que hay que proponer acción y claro que los grandes guionistas, si alguna vez, siempre lo digo a los alumnos y alumnas guionistas y directoras que se hagan un cursito de interpretación, aunque solo sepan aunque solo para explorar lo mal que se pasa y lo vulnerable que uno se siente y lo perdido. Si hay un buen guionista, una buena guionista, un buen director o directora y por supuesto un buen actor o actriz, o si por milagro divino se convierte en una relación de triunvirato maravillosa en el que todos aportan, creedme que lo que diferencia una gran película, una mala película, creo que en el mismo sentido una buena obra, una mala obra, son personajes activos y por tanto personajes que accionan, personajes que están vivos, personajes que no se limitan a repetir palabras que otro ha escrito y que hacen diferentes. Cuando estudiaba con Jorge decía una cosa que, claro, hay muchas Julietas, hay muchos Romeos, pero en cine no hay tantos. En cine a veces uno tiene la responsabilidad y también la liberación, según se mire, de que es la primera vez que se afronta un personaje y posiblemente la última. Nadie va a volver a hacer ese mismo personaje otra vez,
salvo que se conviertan en remakes o grandes obras de teatro que se han llevado al cine, pero en el 85% de los casos uno tiene la liberación y al mismo tiempo la responsabilidad de saber que lo que haga va a ser único e inimitable, porque no va a haber más oportunidades. Pero dentro de eso también tiene la responsabilidad de hacer que eso de algún modo cale, remueva, signifique. Y eso solo se convierte a través de la acción, a través de grandes herramientas utilizadas como las que nos aporta la técnica y que hacen que un actor o una actriz esté vivo y que un director o una directora le dé vida a través de los planos y realce a través de los encuadres. Para terminar, porque reflexionaba mucho sobre la acción en cine, esto se lo digo mucho a alumnos y alumnas que han podido pasar por la técnica o no, me da igual. La diferencia en cuanto a la acción del cine en comparación con el teatro es que en un primer plano, como el que ahora mismo podéis ver de mí, mis ojos pueden recorrer la distancia que un actor recorre y yendo de una punta a la otra del escenario. Que un actor no mueva su cuerpo no quiere decir que no esté trabajando la acción, pero un ejemplo muy básico, si mi objetivo es irme de la habitación o del lugar en el que estoy en contraposición a la situación que me obliga a estar, mientras que el teatro, para que el espectador de la fila 1, que ya está a unos 5 o 6 metros aproximadamente de mí, pueda entender lo que mi cuerpo quiere transmitir o cómo quiero trabajar ese objetivo o que entienda cuál es mi pulsión por irme, necesito desplazarme por el espacio o utilizar determinados objetos del espacio que de algún modo simbolicen ese irme que quiero estar trabajando. El cine no es que constriña esa acción, no es que la ampute, no es que la anule, para nada, pero es que la diferencia en el cine, si sabemos que el director o la directora ha puesto un plano general en el que se ve dónde está la puerta en oposición a mí, basta con tener un plano como el que estáis viendo ahora mismo mío para saber que si yo estoy mirando a un personaje y mis ojos hacen así hacia la puerta y vuelvo al personaje, ya estoy trabajando irme. Estoy teniendo una contradicción entre irme o quedarme, irme o quedarme. Y cuando comprendemos esto nos damos cuenta que claro que hay muchísimos, como decía al principio, espacios de libertad entre los garrotes. Se trata sencillamente de saber traspasar una técnica a la otra y sobre todo no olvidar, como dice el libro, y ese alegato en favor del actor. Yo sí lo tengo alegato a favor, no lo tengo en favor. Me encanta contarme con Jorge que tenemos un café pendiente y que me deje esa otra versión. Somos acción, somos entes vivos y si nos limitamos a quedarnos parados a reproducir lo que otro señor o otra señora ha escrito, en cine todavía tenemos una oportunidad, como digo, porque puede que nadie más lo haga y no nos podrán comparar, pero evidentemente en teatro hay que empezar a innovar, hay que empezar a diferenciar lo que es un actor reproductor de lo que es un actor activo o una actriz activa, un actor que dibuja y una actriz que dibuja y que propone, de un actor y una actriz que reproduce lo que otro ha hecho. Bueno, yo creo que es una diferencia de códigos y una vez más no es tener miedo a un aparato, sí al miedo al formato y la forma en la que la gente tiene de entrar a él y de saber que tiene una libertad, y perdón, con esto sí termino. El otro día escuchaba al director Rodrigo Cortés y me parecía una entrevista muy grande lo que decía. La diferencia entre ir al cine o ver una película en tu casa es el acto de sacrificio, y no sé si la palabra es sacrificio porque es muy bestia, pero es el acto de sacrificio que involucra. Es el acto de saber que tienes que congelar un tiempo concreto de tu vida, como cuando vas al teatro, que vas a pagar una entrada que cuesta un dinero, que te vas a meter en una sala oscura, que vas a tener, si eres un espectador relativamente normal, que apagar tu móvil y desconectar del mundo que tienes fuera, y que vas a vivir un viaje. Y ese acto de sacrificio lo estamos perdiendo en ese aparato que es la televisión, porque nos permite esa individualidad y esa falta de miedo a ser juzgados por la capacidad que tenemos como espectadores de poder estar teniendo una película en el televisor y al mismo tiempo estar viendo qué comentan de nosotros en Instagram, cuántos likes tenemos o qué está pasando en otra parte del mundo mientras estamos viendo una película o sencillamente algo tan sencillo como la iluminación. Estamos viendo todo lo que nos involucra en la sala alrededor. Y ya no te cuento si encima tienes gente con la que convives o amigos con los que ves que se levanten y van al baño 4 veces, que se vuelven a sentar, que quieren comer mientras ven una peli, que quieren pedir una pizza, beber vino y comentar la jugada. Al final depende de que te juntes con gente que respete tu forma de entender el ritual. Pero en el fondo
lo importante es rodearte, sea donde sea, de aquella gente que comprende tu manera de entender el ritual, que lo respeta, que viaja contigo en esa forma de entender el ritual. Y en ese sentido, si encuentras eso y un espacio apto que permita la no interrupción, no creo que sea un problema de aparato, sino de formato. Muy bien, gracias. Qué buena reflexión. Gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Híjole, creo que estamos teniendo reflexiones muy potentes a partir de un libro que nos ha reunido, ¿no? Visiones experimentadas, visiones desde diferentes ángulos multifacéticos, ¿no? Y que nos están dando la oportunidad, ahora sí creo que viene esta parte significativa, de poder reflexionar para los aquí presentes. Le vuelvo a ceder la palabra a Jorge para que nos pueda hacer una reflexión de lo que nuestros ponentes, Jorge de Juan y Sergio Millán, han hecho el día de hoy. Me parece que hay una reflexión latente, ¿no? Que tiene que ver con que el interés que debería tener para nosotros este encuentro es que entre los orígenes con Jorge de Juan en el año 86, no, menos, el año 82, y lo que pasó con Sergio hace unos cuantos años cuando terminó su formación conmigo y siguió por ahí haciendo esto que está reflejando en un discurso formidable de captación de esencias, que es lo que yo creo que Sergio ha captado, ¿no? Esencia, digo, Sergio, por si te olvidás, algo que yo en clase insisto mucho, ¿no? Esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es, si no sería otra cosa. Y yo creo que hay una esencia de tu captación con relación a lo que hemos trabajado, que la veo muy clara. Ya me la han transmitido, gente que está estudiando contigo y me lo ha contado, y sé que estás trabajando en relación a una esencia. Pero más allá de los contenidos esenciales, lo que yo siento que el contenido esencial de este encuentro es que vuestro viaje se ha nutrido de cosas que tienen un punto de partida que parcialmente son del alegato, en o con o a, pero son del alegato parcialmente, pero muy parcialmente, porque en realidad los textos de cualquier libro demandan atención, compromiso, interés, ¿no? Los textos de mis libros, y el alegato a lo mejor no es de los más complicados, tienen su particular dificultad, ¿no? Un poco crípticos, qué sé yo, un poco elípticos, porque son una fusión entre un ensayo y una postura crítica frente a al acontecer del arte del actor, ¿no? Y eso da una compleja fusión de cosas que hay que poder asumir. Y yo creo que Jorge no casualmente se inventó un teatro en Londres. Creo que ese es el reflejo concreto de algo que ocurrió y que es festejable porque es un evento, pero que refleja un viaje por el arte. Refleja un viaje por el arte. Y creo que eso es lo que a mí me hace pensar que los valores tienen muchísimo más que ver por cosas de las cuales hay muy poco que decir, a pesar del esfuerzo que hace uno para decir algo frente a lo que es el valor que uno le otorga a los contenidos de un libro, ¿no? Yo creo que el alegato Jorge se lo llevó puesto y con eso hizo un teatro. ¿Ah, sí? Sí, sí, con eso hizo un teatro. ¿Saben con qué hizo un teatro, Jorge? No con las palabras del alegato. Jorge hizo un teatro con los espacios en blanco entre las palabras. Con eso lo hizo. Y ahí construyó la naturaleza misma de un proyecto. Pero también estaba haciendo un teatro en las 1000 funciones que hiciste de La Mujer de Negro. Yo te vi en 2 o 3, por otra parte, lamento decirte. Y no fueron iguales, es cierto. Alguna fue mejor o peor que la otra, ¿no? Pero cuando te escuchaba hablar de las 1000 funciones que hiciste, me acordaba de una experiencia
muy particular que teníamos cuando hacíamos alrededor de Borges con Juan Echanove, ¿no? Con Juan hicimos 234 funciones por distintos lugares de España de alrededor de Borges. ¿A quién se le puede ocurrir hacer un espectáculo con textos de Borges? Textos de Borges que son crípticos, son complejos, son intelectualmente lúcidos y lucidos, pero Borges siempre parece que comete el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no es feliz. Y eso está ahí en su texto, ¿no? Y está presente, esa es una poesía de él. Y entonces una vez que estábamos en la escena con Juan, yo estaba con Juan en el escenario, hay gente que está aquí por la sonrisa de Teño, sé que lo vio, yo estaba con Juan en el escenario y le daba los textos. Y bueno, y cuento esta anécdota que refleja muchas anécdotas parecidas. Cuando salíamos del teatro, una señora mayor se acerca, lo abrazaba, lo besaba, Juan, que tiene esa ternura, que es muy querido por los espectadores. Y entonces Juan, por decir algo, le dice, ¿le gustaron los textos de Borges, señora? Y ella lo mira y le dice, no entendí nada, pero lloré todo el tiempo. Y a mí me pareció extraordinario lo que había circulado en esa comunicación con el espectador, que es lo que en última instancia Juan transmitía. Había algo de la conexión que iba más allá de los contenidos textuales emitidos por Borges. Había un nivel de presencia. Y ese nivel de presencia, Jorge de Juan, lo tienes cuando estás en la escena o cuando construyes teatros. Tiene que ver con tu vida en el arte. Sergio, querido, me gusta tanto que descubras que eso que no estaba en el guión es lo que en última instancia hace de Los Puentes de Madison una película de la cual recuerdas algo. Porque, ¿cuántas veces me escuchaste, Sergio, querido, decir en una clase, digamos, el ensayo sirve para que aparezca, para que surja lo que no puede ser pensado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto como situación de elaboración de conducta técnica, ¿no? ¿Y cuántas veces te estará pasando en el cine? Que hay algo de lo que es imposible de pensar, que lo atrapas en el instante en donde el actor que es capaz de penetrar entre los barrotes que tú también mencionaste, penetra porque pone imaginación ahí. Esos barrotes se abren con imaginación, no con fuerza bruta. No se abre con imaginación. Esos barrotes no se abren ni con violencia real ni con erotismo real, que son las dos cosas que yo prohíbo en la primera clase de mis cursos, ¿no? Prohibido violencia real, prohibido erotismo real. Lo que no está prohibido es la imaginación, que es una dotación enorme y real de un gran actor, ¿no? Entonces, claro, las notas sobre las cuales te has movido para penetrar el alegato están llenas de una implicación tuya, Sergio, una enorme implicación. Estoy muy feliz de que alguna vez, estando juntos, hayas percibido algo que ahora has desplazado, porque serás muchísimo mejor en muchos aspectos que lo que yo he sido, y escribirás libros y generarás películas y todavía nos abrazaremos y lloraremos juntos por incluso muchas razones que van más allá de los éxitos o los fracasos. Tiene que ver con la calidad humana, Sergio. No tengo la menor duda. Sí, no tengo la menor duda. Bien, muchas gracias, Jorge. No sé si gustan, Sí, podemos pasar a la sesión parte de la pregunta. Listo. de preguntas. Podemos hacer esta dinámica, pueden alzar su mano y entonces eso nos va a dar un orden. Pueden poner las preguntas en el chat. Yo aquí en Facebook también tengo algunas preguntas. Y pues si alguien empezaría dando la palabra a las personas que estamos aquí en Zoom, si no, para que yo dé lectura de las preguntas que tengo acá. Si me permites, quiero hacer solo un pequeño Sí, apunte. sí, adelante, Sergio, adelante. No, es un apunte muy corto en referencia a una cosa que ha dicho Jorge. Que el otro día leía un tratado bastante extenso sobre entrevistas con Christopher Nolan. No es baladí, nos guste más o menos, que es uno de los directores
que más público atrae, no siendo su cine necesariamente accesible en cuanto a que es fácil, es un cine complejo. Y él, una vez y otra y una tras otra, menciona que su principal referente es Borges. Y dice la frase que acaba de decir Jorge, y lo dice, yo no quiero que mi público entienda mis películas, yo quiero que sienta cosas con mis películas. Qué bien, cuánto me alegro. Hay algo interesante ahí que también tiene que ver con el público que llena nuestras salas, que aunque no Qué entienda, bueno. quiere ser. Qué bueno, qué interesante. No quise decir una cosa para no olvidarme. La semana que viene, Aldo Prico va a desarrollar algo que es un viaje de alegato al libro que va a abordar Aldo, que es mi ponencia en la Unión Soviética, en el Congreso de Stanislavski, todo lo que aparece ahí. Porque el alegato se puede entender mejor con el viaje que yo voy haciendo y que concluye en el libro que va a analizar Aldo, que no se lo pierdan, Aldo es fabuloso. Háganme caso. Yo no me lo voy a perder. Usted tampoco, vale la pena el viernes que viene. Bueno, seguimos. Perdón, Aldo, para que no te pongas colorado. Dale. Bien, ya me quitó mi trabajo Jorge, yo soy el que da los anuncios parroquiales, Jorge. Por Perdón. Bueno, aquí tenemos un agradecimiento de Pablo César Polo Chávez a los dos ponentes. Y hay unas consultas perspectivas, una Jorge de Juan y la otra Sergio. Empiezo por la de Jorge. Y dice, no me quedó claro el paralelo crítico de alegato en favor del actor en torno a Stanislavski, porque la pregunta es, ¿qué aspectos de, por ejemplo, las circunstancias, a ver, permítame, voy a mejorar el chat porque se me mueve un poco, ahí está ya. Va de nuevo la pregunta, ¿qué aspectos de, por ejemplo, las circunstancias dadas, el sí mágico, la memoria emotiva, las herramientas, conceptos que correspondiera, son evaluados o no por el libro? No sé si pueden explicar ese punto, por favor. Va un poco más hacia ti, Jorge de Juan. ¿Qué aspectos de estos elementos de Stanislavski se mencionan o tienen que ver con eso? Yo creo que esto es más una pregunta para Jorge, o sea, saber lo que él describió en el libro. Estoy buscando en concreto si hay una parte que habla de las circunstancias dadas de Stanislavski, que la estoy buscando, pero forma parte un poco más de lo que en concreto Jorge puede hablar sobre eso, sobre las circunstancias dadas. Bien, pasamos si quiere la respuesta o la pregunta a Jorge. Si yo quiero hacer, seguramente voy a intentar dar una respuesta corta y mínima, pero el alegato está lleno de esta postura mía, clarificadora, porque confronto a Stanislavski con Melhold, justamente, para empezar un viaje que acaba con mucha fuerza en el Congreso de Moscú, en el Congreso de Stanislavski, donde planteo una ponencia que es muy decisiva en mi comprensión de Stanislavski. ¿Por qué? Stanislavski lo ubicaron, lo instalaron en el realismo psicológico. Instalarlo en el realismo psicológico es porque él llamaba al realismo psicológico el gran teatro. Por eso jamás logró poner un límite claro entre sus grandes hallazgos para la técnica, formulados en general, y sus juicios de valor, o mejor dicho, sus preferencias estilísticas. Ahí hay un problema. Entonces, en ese lugar, la identificación de Stanislavski con el realismo psicológico sigue confundiendo. Entonces, ese lugar donde se lo colocó instala las circunstancias dadas, el objetivo, los conflictos, en un magma de realismo psicológico donde Stanislavski habló de todo lo que había que hablar, pero fue incapaz de estructurar nada. Habló de todos los temas generales que había que hablar, pero no logró una estructura precisa de comprensión que permita salirse de ese aspecto general en el cual se lo englobó, que es el realismo psicológico. ¿Ok? Para desarrollar todo esto en profundidad, ya incluso en el libro que viene, en los desarrollos de Aldo, nos van a clarificar. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Y la pregunta para Sergio la voy a sintetizar un poco.
nos pregunta cómo en las actividades performáticas, ¿no? Es decir, danza, teatro, etcétera, donde no necesariamente hay un hilo argumental o un conflicto es profeso de acciones, cómo justamente esta acción se plantea, ¿no? Es con lo que nos dice la persona que pregunta, ¿no? Paulo César, ¿no? Y la retomo, donde hay intereses, conflictos interiores, plasmados visuales, sonoros, es decir, donde no hay una acción concreta, una pretensión concreta de una acción, ¿cómo entonces se toma esa acción, se puede dirigir la acción, se puede identificar, ¿no? Bueno, partamos siempre de algo que se ha hecho y algo que hemos podido disfrutar como espectadores. Puede haber más o menos conflicto, más o menos objetivo, más nivel o menos acción. Yo siempre digo que en el fondo, pongo un ejemplo como son los 12 pasos del viaje del héroe de cualquier guión, un viaje de cualquier personaje. Aunque parezca, para los que hayan visto ambas películas, es exactamente los mismos pasos de viaje del héroe los que tiene Luke Skywalker en Star Wars que el señor Ajá. mayor en la película de Nebraska. Son exactamente el mismo viaje. Puede que uno tenga que salvar al planeta de una amenaza interplanetaria y el otro sencillamente quiere saber si le ha tocado un premio en la otra parte de Estados Unidos y caminar, y solo caminar, y en ese camino se encuentran cosas. Pero tiene un objetivo muy básico. El objetivo es conseguir su meta, en este caso salvar el universo o llegar a un lugar. Ya eso es tan básico como para dar territorio fértil de trabajo. Si analizamos películas más performáticas, y hablo de cine, no hablo de teatro, hablo de cine, como por ejemplo puede ser Bailar en la oscuridad de Lars von Trier con Björk. Ella no tiene más allá del macro objetivo que es conseguir que no le quiten a su hija, a su hijo, realmente todo el rato su objetivo es evadirse de la realidad a través del musical, por eso es un musical tan complejo, pero va creando acciones musicales y en el fondo esas acciones musicales no dejan de ser una acción física, aunque la proponga el director y la actriz actuando, que es, ¿cuál es mi objetivo? Evadirme de la realidad. Puede parecer un simple show musical, no es un simple show musical, es una acción muy concreta. Y hay siempre en cualquier guión más plano, lo que podríamos llamar plano, que eso es muy subjetivo, o más con más giros, por así decirlo, siempre se persigue una acción. Y si no se persigue, hay que buscarla. Yo pongo un ejemplo y posiblemente muchos de vosotros y vosotras os llevaréis la mano a la cabeza ahora mismo, pero yo pongo un ejemplo de un actor que consiguió que un personaje se convirtiera en icónico en la historia de nuestro cine reciente partiendo de un guión plano y fue a través de la acción. Lo voy a decir ya, no me odiéis ni me juzguéis, pero se trata de Jim Carrey en la película Ace Ventura. Claro. La película Ace Ventura es el peor guión, y eso sí me atrevo a decirlo, y no me importa que se esté grabando ahora mismo, es el peor guión de la historia del cine o de los peores guiones de la historia del cine. De hecho, por una cuestión sindical de Estados Unidos, Jim Carrey aparece como guionista de esta película, pero no porque escribiera el guión, sino porque propuso muchas cosas que acabaron en el montaje final y por tanto se tiene que acreditar como guionista al actor. ¿Por qué? Porque es una película que tiene un macro objetivo muy básico, que es encontrar un delfín, y para de contar. Hay muchas situaciones o muchas escenas en las que no tiene un objetivo claro el personaje, ni siquiera está investigando en esa escena, ni siquiera la información que le están dando no es importante, no se queda, si tú analizas la escena y la vieras en guión, si hicierais el ejercicio de transcribir determinadas secuencias de esa película y es ¿qué se está persiguiendo aquí por parte de nadie? Porque por lo menos que un personaje persiga algo y el otro a lo mejor estará como apoyo, pero por lo menos que uno persiga algo. Y hay momentos en los que nadie persigue nada. ¿Qué hace Jim Carrey en este momento y en el comienzo de su carrera? No olvidemos que fue, creo, su gran perdición y podemos analizar esto. Un actor que había estudiado muchas técnicas y que no viene de la nada, no es un don lo que tiene, es mucho estudio, se da cuenta que necesita un objetivo que perseguir en cada escena para que su personaje esté vivo. Y él decide uno muy claro, y lo podemos ver si analizamos la película, que es incomodar. Él tiene un objetivo, que es incomodar. Y quiere incomodar a todos los que están alrededor suya en cada secuencia. ¿Por qué deducimos esto? Porque cuando no tiene a nadie alrededor, Ace Ventura no es gracioso. Ace Ventura es un personaje plano. Jim Carrey solo puede jugar cuando tiene a alguien en la escena alrededor, porque tiene un objetivo claro que le puede salvar el culo en cada una de las situaciones, que es incomodar. Y él empieza a generar acciones físicas divertidas, imaginativas, para incomodar al que tiene al lado.
eso hace que Jim Carrey despegue una carrera completa y su gran tumba es que en las siguientes películas todos los directores y directoras le empiezan a decir, haz lo que hiciste en Ace Ventura. Y él dice, pero es que aquí no hace falta, es que aquí hay un buen guión, es que aquí no tengo. Y dice, pero tú haz lo mismo, pero es que aquí no hace falta, pero tú haz lo mismo. Y bueno, supongo que ahí ya está la decisión de revelarte mucho o cobrar 20 millones de dólares por una película. Pero más allá de eso, lo que él genera en esa película, por muy mala, muy cómica y muy sencilla que sea, es un cambio de guión absoluto en base a la acción de algo que es plano. Entonces, respondiendo claramente o a la pregunta de Paulo, yo creo que siempre hay una acción, básicamente porque esto es como el sota caballo rey del creador, dramaturgo, guionista. Siempre perseguimos, si no tenemos un objetivo claro, siempre nos quedan los dos grandes objetivos, que son sobrevivir o morir, sea cual sea nuestra decisión. Y siempre, incluso en una danza performática, se está buscando la salida que significa supervivencia o el absoluto hastío que significa pérdida y muerte. Siempre, siempre podemos recurrir a los dos grandes objetivos, vida y muerte. Amor y muerte. Siempre, siempre, por mucho que parezca que no estamos captando algo, se está partiendo de un macroobjetivo muy básico. Yo lo digo personalmente, ha habido momentos en los que no he entendido determinadas películas o determinadas obras, pero sí he entendido determinadas vibraciones que tienen que ver con un objetivo que percibo, más grande o más concreto. Que no lo entendamos no nos convierte en peores espectadores, ni creo que tampoco convierta a los directores o directoras en peores directores o directoras, ni siquiera a los actores, actrices en peores actores o actrices. Pero sí que tenemos claro que si no se cimenta algo en base a la persecución de un objetivo y por tanto unas acciones más grandes o más pequeñas que nos lleven hacia ese objetivo, no existe el conflicto. Pero insisto, esto no tiene que ver con el arte del actor, que también, por supuesto, tiene que ver desde los inicios con el arte de la dramaturgia, como mencionaba con la poética de Aristóteles. Ya él habla de la persecución de una meta, ya él habla de una estructura de actos en los que se va haciendo un viaje con sus trabas, con sus actos, con su persecución de una meta u objetivo concreto y evidentemente cuando viene una traba tienes que accionar contra dicha traba para llegar a esa consecución, llegues o no a tu meta u objetivo, pero continuamente estás luchando contra eso y la manera de luchar es a través de la activación física, intelectual que haga que el espectador sienta que estás vivo o muerto. Entonces, que sea más o menos perceptible ya es una cuestión totalmente subjetiva y ahí no podemos entrar, pero está claro, y eso ya me meto en industria, no existe, salvo casos contados, y insisto, es una opinión subjetiva como el de Ace Ventura, existen pocos guiones que pasen el filtro para invertir millones de dólares o millones de euros en hacerlos posibles si no queda claro y patente que hay un personaje que está persiguiendo una meta concreta. Y es más, se intenta siempre buscar que esa meta sea la más común al común de los mortales, porque así consigues el mayor número de espectadores que se identifiquen con ese viaje o esa persecución. Insisto, siempre hay objetivos muy, muy básicos, como es amar, que te amen, vivir o morir, si es tu decisión. Partiendo de eso, siempre tienes una brújula. También es cierto que en este libro, como decimos, es un alegato a favor del actor y, como digo, un alegato a favor de la acción. Pero siempre le digo a mis alumnos que de todas las herramientas que he aprendido, y no voy a abrir aquí porque no se entra tanto en ella en el libro, pero sin duda la mejor de las herramientas de la técnica a la que siempre se puede agarrar un actor o una actriz si no encuentra nada con lo que trabajar es el entorno. Siempre el entorno nos dice algo con lo que trabajar en caso de que el guionista no nos haya dado muchas pistas. Siempre el entorno es una brújula y, como digo yo, el comodín del público. Sí, Sajid. Adelante, Jorge. Sí, adelante. Precisamente lo que preguntaba Paula en referencia, Paulo, al sí mágico de circunstancias dadas, cuando dice Jorge que cualquier director medianamente consciente del correcto ejercicio de su tarea trata de aportar a sus actores la mayor cantidad de información posible para acercarlos a la realidad determinada por el autor. Lo que hace Stanislavski es rescatar esta situación, pero aplicándole un concepto que más adelante significaría el estandarte del teatro realista. Me refiero al sí mágico. El actor debe preguntarse a partir de la comprensión de las circunstancias dadas qué es lo que haría en cada una de esas circunstancias. Ejemplo, yo soy Hamlet y debo ir a encontrarme con el fantasma de mi padre. Resuelvo mi motivación y las condiciones emocionales en las que voy a ese encuentro respondiéndome a la pregunta de ¿qué haría yo si debo encontrarme con el fantasma de mi padre?
Entonces estamos en una etapa donde el actor ya se ha empapado de lo que será su realidad escénica y donde empieza a preguntarse y a responderse a través del sí mágico y utilizándolo como pasaporte hacia lo que debe realizar. Muy bien. Luego pasa a veces... Adelante, sí. Pasa en el teatro, no sé si sabéis la anécdota de un actor británico muy conocido, que representando precisamente esta escena, y en el momento en que se presentaba el fantasma de su padre, él estaba tan metido y tan emocionado y con tantos recuerdos emocionales en tanto a su padre muerto, que se fue de escena y ya nunca más volvió, abandonó ahí la obra y creo que no ha vuelto a hacer teatro desde entonces. Y aprovechando lo que dice, perdona, Said, aprovechando lo que dice Jorge, a colación de Hamlet, quiero decir, ¿por qué? No digo la obra en sí mismo, sino todos los derivados no oficiales que se han hecho de Hamlet siguen siendo en cada género de lo, digamos, por así decirlo, de lo más consumido por el espectador, porque si algo tenía Shakespeare es que era un genio de los principales objetivos y conflictos a perseguir por los personajes. ¿Por qué la película Disney más consumida o de la que todo el mundo habla o que todo el mundo ha visto o que todo el mundo conoce a día de hoy es El Rey León? Porque es Hamlet. El Rey León es Hamlet. Y aunque sea un bicho y no sean actores, esto es otra de las grandes, si queréis reíros un poco por meter un poco de comedia, de respuestas que me dieron una alumna hace 3 años que le dije cuál ha sido la interpretación que más le había emocionado últimamente y me dijo la del Rey León, la de los animales de verdad, que dije, pues empezamos bien para estudiar interpretación frente a la cámara, si tu máximo referente es un bicho animatrónico, pero todo bien, hasta ahí. Pero, por ejemplo, una de las series más consumidas en los últimos años es Sons of Anarchy, Hijos de la Anarquía, y es Hamlet. Puedes cambiar el contexto, pero la base es la misma. ¿Por qué? Porque son personajes que persiguen grandes objetivos que son comunes a cualquiera. Haya muerto nuestro padre o no, tengamos un padrastro o una madrastra mala o no, pero comprendemos lo que es el amor a la figura del padre, la veneración a esa figura o a la figura de la madre, comprendemos lo que es la traición, comprendemos lo que es nuestra forma de justicia. Bueno, son como hitos que siempre funcionan, por eso evidentemente, y volviendo a la pregunta del compañero Paulo, claro que es mucho más complejo cuando estamos trabajando algo mucho más abstracto, pero al final ni hay que ser tan concreto y al final cuando tienes un macro de trabajar lo que son los grandes objetivos o macro objetivos de cualquier personaje, más allá de la técnica que utilices, siempre tienes una brújula con la que trabajar. Todo parte de un buen texto rico para sembrar cosas. Excelentes reflexiones y ya nada más para cerrar las preguntas, por favor, de manera breve, si pueden contestarle a Marcelo Mainini. La pregunta nos dice a los Jorges, también la maestra Carmen está alzando la mano, ahorita le damos la palabra. Dice, ¿puede hablarse de una emoción construida? Y es sobre eso, sobre lo que yo quería hablar. Aunque no perfecto, adelante. Adelante. Sí, yo creo que la emoción no se construye, lo que se construye es la acción que te lleva a eso. Como uno no se prepara para la acción, cuando uno fija la acción, lo que tiene que hacer es meterse en la acción, es decir, habitar la acción. Y si uno habita esa acción, por muy simple que sea, por muy sencilla, una acción con un porqué y un para qué siempre es transformadora y siempre le lleva al actor a un lugar que emociona. Yo sí soy una actriz que me emociono, pero cuando me emociono demasiado, el espectador se queda como diciendo, uy, ¿esta qué la pasará hoy? Quiero decir que hay una técnica y que yo creo que las emociones no se construyen, se construyen las acciones y luego uno las habita. Un ejemplo muy concreto, yo creo que uno de los enemigos, ya se hablará también, ¿no? Que por otro lado me está viniendo muy bien todo este repaso de los libros de Jorge, porque yo he estado mucho más en la práctica, incluso seguí estudiando con él habiéndome leído el alegato, que se entiende relativamente. Yo dije, no, que lo que pasa en clase a mí me gusta y seguro que voy a entender ese libro después mucho mejor. Entonces, en Bodas de Sangre, en el tramo final, cuando la madre dice, benditos sean los trigos porque mis hijos están debajo de ellos,
yo no me preparaba en ningún momento para esa situación y era una situación muy trágica. Ahora tenía una acción, como dice Sergio, muy clara de entorno, donde estoy, qué es lo que yo recibo, y mi Claro. acción era levantar los brazos simplemente. O sea, era levantar los brazos y subir un poco la cabeza. Y en esa acción aparecía la emoción. Es decir, si me preparo para cuando llegue ese momento, qué es lo que me tiene que pasar, tengo que pensar en mi hija, tengo que pensar en no sé quién, pues lo más probable es que me pase lo que al actor que dice Juan, ¿no? Traemos aquí unos demonios, Jorge, perdón, de Juan, que no son compatibles con el teatro, no son compatibles con esa verdad para ser representada. Entonces yo creo que, Marcelo, lo que se construye es la acción y esa acción te lleva tanto a la emoción trágica como a la no trágica, porque parece que emocionarse siempre es llorar y pasarlo fatal, no. La risa, el encuentro con un actor, compañero que estamos construyendo y algo que yo rescato del alegato también, que a mí me sirvió mucho de Jorge, es que uno solamente recibe si da. Es decir, el actor tiene que estar preparado para poder dar y entonces va a recibir, porque si no, está uno dependiente de, ah, no, yo lo que quiero es de mi compañero que haga esto y si no lo hace, yo no lo recibo. Entonces yo creo que eso es muy importante y que Jorge ahí, y a mí es de las cosas que más rescato de ese primer momento de trabajo con Jorge, que yo empecé a estudiar con él en este momento, es eso, ¿no? O sea, no solamente recibo si doy, y eso para un actor es una llamada muy, muy importante de riesgo y de estar ahí. Eso quería decir. Si me permites ahí apostillar lo que ha dicho Carmen, yo que tuve el enorme placer de los últimos pasos de Bodas de Sangre compartir la energía que ella tenía en el escenario, que era brutalidad absoluta, no puedo estar más de acuerdo con lo que está diciendo y doy un ejemplo cinematográfico, no porque parezca yo un defensor de lo cinematográfico, sino porque sea un ejemplo accesible a cualquiera que cuando termine este encuentro pueda analizar y observar. Como dice Carmen, la emoción es una consecuencia. La acción es la que nos lleva a la emoción, pero la acción por algo concreto, si está bien trabajada, provoca lo que el espectador recibe como emoción. Pongo un ejemplo muy claro y vuelvo al maestro Clint Eastwood. Si les invito a todos a que vean la película Mystic River de Clint Eastwood, todo el mundo evidentemente queda nubilado por un trabajo de un Sean Penn o el trabajo de un Tim Robbins, pero a mí realmente la escena que me parece espectacular y que fue una de las primeras que yo rescaté para poder utilizar en las clases que tenían que ver con la técnica. Tiene que ver con la actriz Marcia Gay Harden, que hace de la pareja de Tim Robbins en esa película. Es una escena que está tirando al último tercio de la película. Rápidamente os resumo, básicamente si no la habéis visto, si la habéis visto os pongo a recordar. Ella es la única testigo de que el día que ha fallecido una chica en su pueblo, que es la hija de uno de los grandes amigos de Tim Robbins, ha visto a su marido Tim Robbins llegar con las manos llenas de sangre. Pero él le dice que es porque le han atracado, pero ella no tiene la certeza y piensa que su marido puede haber sido el asesino de esta chica. No conoce su pasado, no conoce su viaje. Si analizan, y os invito a que hagáis el ejercicio, la famosa escena en la que ella vuelve a casa cuando Tim Robbins está viendo una película de vampiros en televisión, es casi una escena teatral, podríamos decir, porque está en muy pocos planos construida y se nota que hay un preensayo de actores bastante poderoso. Vais a ver cómo ella todo el rato está trabajando irse, porque tiene pánico a su marido. ¿Cómo trabaja irse? Trabaja irse no quitándose en ningún momento casi el abrigo del que vuelve a la calle aunque se siente en su sofá. Hay un momento que se lo quita pero lo recupera y lo tiene entre sus brazos. Hay un momento que suelta el bolso pero lo vuelve a coger y lo suma al pack de todo lo que lleva. Todo el rato su cuerpo está pensando en ahora mismo cojo la puerta, salgo corriendo y en este bolso llevo lo justo para poder sobrevivir 2 noches hasta ver qué hago con mi vida. La mirada de ella, como el mismo ejemplo que acabo de decir antes, se va a la puerta cada 2 por 3 diciendo ahora, ahora, ahora corro, ahora me voy, ahora huyo, ahora, porque tiene pánico a su marido. Es un viaje maravilloso porque lo que percibimos es miedo, pero el error, y no sería igual, hubiera sido que Marcia Gay Harden decidiera trabajar que tiene miedo, por tanto una emoción. Lo que trabaja Marcia Gay Harden de una manera muy concreta, ya, y es lo que os decía antes, más allá de que el plano lo apostille o lo apoye o no, porque hay veces que cierra un primer plano y tú no ves lo que tiene en las manos, que es su abrigo y su bolso, pero no importa, ella lo está trabajando y lo que pasa aquí abajo transforma algo aquí arriba.
Entonces, ¿qué pasa? Que ese trabajo continuo de trabajar ese objetivo, que es irse, huir de su marido, huir del miedo, de la situación que está teniendo, provoca una consecuencia, que es que percibamos miedo y temor. Pero el viaje, como dice Carmen, no es empezar trabajando el miedo, es trabajar una acción muy concreta, que es irse a través de unas acciones muy concretas que ella propone sin perturbar el orden natural de lo que son los encuadres pensados por el director. La consecuencia que percibimos es miedo, porque créeme que o ponéis la lupa o no se percibe lo del abrigo, lo del bolso. Pero es un viaje a la inversa, como dice Carmen. Es un objetivo, son unas acciones y provocan una consecuencia, que es la emoción, en este caso, el terror. Muy bien, muchas gracias, muy clarificante. Silvia, por favor. Estamos con Silvia ahorita, ya que tome la palabra. No te escuchamos, Silvia. Está muteada Silvia. Silvia es una actriz que ha tenido también mucha experiencia frente a cámara y ha aplicado en innumerables ocasiones la técnica. Entonces, sus comentarios y su experiencia también ha sido muy significativa para poder trabajar en ese aspecto en el que menciona Sergio, ¿no? La parte audiovisual. Adelante, Silvia, cuando gustes. Es que no se la escucha. No, está silenciada. Bueno, en lo que toma la palabra Silvia, yo les empiezo a dar algunos anuncios parroquiales, como les digo. La siguiente semana tenemos aquí el honor de tener a Aldo Prico con el libro de El actor pide. Y la verdad es que yo estoy más que asombrado y congratulado porque cuando iniciamos este juego, este trabajo con Jorge sobre esta idea de hacer el ciclo de conferencias, yo le decía a Jorge, bueno, he hecho otros eventos, nunca he hecho un ciclo de conferencias, pero vamos a hacerlo y resulta que lo que se está logrando y lo que se está haciendo es algo muy, muy interesante, algo que está generando intercambios que yo no creí que podíamos llegar ahí, ¿no? Entonces tenemos a Aldo Prico el 20 de septiembre, por favor. Aldo es un académico muy relacionado con la técnica, que ha trabajado desde las universidades y ha hecho formación de actores, etcétera. Es decir, es una persona que tiene todo un bagaje para podernos llevar por este viaje en El actor pide y que ahorita está también acompañándonos. De igual manera, yo quiero hacer también aquí una invitación a que ustedes puedan acercarse a la escuela de Jorge Inés, esta escuela de teatro. Va a iniciar su curso regular del mes de octubre, ¿no? A junio del 2025. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? Si yo estoy en otro país, pues bueno, déjenme les adelanto, yo que estoy en México, soy parte también de estos cursos, lo hacemos online, hay una versión online, la pandemia nos ayudó a trabajar esto, y para aquellos que digan, no, no se puede, no, sí, claro que hemos podido y hemos logrado cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, para esto le voy a dar la palabra a la maestra Carmen Vaz para que nos haga favor de darnos más información. Y bueno, muy breve. Es un poco lo que ha dicho también Sajid, se puede. Es decir, uno tiene un espacio donde trabajar en su país, en su ciudad, y desde allí, si tiene un compañero, trabaja con un compañero, una compañera, una escena, y si no, pues trabaja un monólogo. Si no tiene posibilidad de juntarse con alguien. Esto nació de la pandemia, que había todos monólogos porque no nos podíamos juntar con nadie, y luego lo fuimos sosteniendo en el tiempo y dentro de la estructura del curso regular, que es lunes, martes y jueves, clases de 7 a 9 hora de España. Todas las clases se retransmiten vía Zoom para la gente que está o en Latinoamérica o fuera de Madrid y no puede presencial. Hay algunas plazas para que se pueda trabajar online. Los trabajos se presentan igual 3 veces por trimestre y se ensaya entre pase y pase conmigo en los horarios ya que se elijan. Y si tienen, digamos, es imprescindible que sus pases los hagan este trimestre. Vamos a intentar que sean todos los online los jueves y de 7 a 9, pues ahí no hay presencial, sino que cada uno lo ve en su casa cuando es online, en su dispositivo. Y bueno, pues se puede trabajar.
Yo incluso hice un monólogo también para saber uno qué sentía y qué le pasaba cuando estaba en el salón de su casa trabajando. Y es posible. Inés de aquí lo ha hecho Sajid, lo ha hecho Silvia, lo ha hecho Gaby, lo ha hecho Chendo, lo ha hecho Paulina, lo ha hecho Benja, Gaby, o sea, muchos de los que están aquí han trabajado de esa manera. Entonces, bueno, pues es una invitación que os hago, os hacemos, y quien tenga dudas o quien se le plantee la posibilidad, pues que me escriba a mí directamente. Bien, y les Sí, dejo en el ya chat. tengo voz, ya tengo Ok, voz. adelante, Silvia. Ya. Sí, ¿qué tal? Lo que acaba de decir Carmen es cierto. Nosotros en pandemia hemos trabajado y seguimos trabajando desde el 2020 con la técnica a través del Zoom desde Perú. Al final hemos sacado lo bueno de lo malo del encierro, y sí se puede. Y también para corroborar lo que dijo Sergio, eh, con la técnica hemos podido grabar una película, y lo digo en carne propia, porque la película la hemos grabado acá en Perú con la técnica. Antes de rodarla, hice un taller compartiendo todo lo aprendido con los actores. Y lo bueno, que habían actores que no habían hecho cine, entonces estaban con su mente abierta a aprender, y, y logramos capacitar a estos compañeros, y toda la película la hicimos con la técnica. Estableciendo un objetivo en cada escena. La película la vio Jorge, se la pasé así calladito, que nadie más sepa porque está prohibido, pero la vio Nos Jorge. estamos transmitiendo en vivo, Silvia. Bueno, eso no pasó. No, no la hemos visto. No la hemos visto. Ay, no la vieron. Estamos en vivo, me muero. Sí, sí. Ya no voy a decir el nombre de la película, entonces, ¿verdad? Nos están viendo, me muero. Y bueno, y allí le pedí su apreciación a Jorge sobre la película, y me dijo que sí, encontró ahí la técnica, y la verdad que es una brújula en la que siempre nos debemos de agarrar, porque sin objetivo no podemos hacer nada. Y también otra cosa es de que he aprendido de Jorge de que no hagamos mucho caso al director. Lo aplico siempre, porque a veces lo que nos dicen en la pantalla, que no actuemos. Siempre nos dicen, no actúes, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos preparamos, no? Entonces, ¿para qué nos hemos estudiado tanto? Y ya, hay que decirle sí, ya, sí, pero no. Hay que hacer lo que sabemos, y sobre todo, como dijiste, Sergio, hay que ser un actor activo. O sea, hay que atrevernos y no tenerle miedo al director para nada, porque si no hacemos lo que muchos actores, por el miedo a que nos digan así, no actuamos, no hacemos nada, y solamente, ya ni siquiera abrimos los labios, y solamente hablamos así y así, porque nos han dicho que no actuemos, y no hacemos nada. Y no, al contrario, hagámoslo, atrevámonos, que de lo que hagamos, el director, de hecho, después nos va a agradecer, porque le estamos regalando algo, ¿no? Y que de allí algo le servirá. Y sin miedo a que nos digan, ¿no? Porque de hecho que en algo que hemos hecho nos van a decir un sí, ¿no? Hagamos lo que hagamos, ¿no? Sin miedo, atrevamos, ¿no? Eso nada más quería decir. Sí, rescatando lo que dice Silvia, no quiero desaprovechar la oportunidad, ya que hablamos de la acción. Llevo un rato dándole vueltas, justo en mi pantalla lo tengo justo debajo, supongo que cada uno tendrá a quien tenga en una posición, pero tenemos a Martín, un compañero de la técnica. Lo que es tener un código parecido. Yo a Martín le quiero mucho y nunca he trabajado con él, y nos hemos visto realmente por una conversación de persona 2 veces, pero tenemos muchas cosas en común. Pero yo, por ejemplo, pongo un ejemplo del trabajo de Martín en mis clases, y es uno de los ejemplos que más calan en los jóvenes actores. Él podrá sacarnos del error de cuánto tuvo de juego o cuánto tuvo de me dijeron que hiciera esto y lo hice, no lo sé, pero
se lo dijera a su director, lo dijera el guión o fuera una propuesta suya, me parece brillante. Él participó en una película que es un género, como conoceréis, las llamadas películas grabadas en plano secuencia, lo que más nos acerca al teatro en el cine, porque en el fondo es una propuesta en la que un plano dura mucho tiempo, actores, técnicos, todo el equipo tiene que estar muy sincronizado para que ese plano funcione, pero concretamente en la que voy a hablar es en la más teatral de toda la película, porque es una cámara fija, y es en la película Secuestrados. En esa película, que además tenemos a dos compañeros de la técnica, Martín, que sí que terminó su formación, y esta chica, que no me acuerdo ahora de Caótica, Ana, Manuela Bellés, que también creo que estudió un año con Jorge. Tiene una escena brillante que yo pongo mucho de ejemplo, porque el personaje de Martín, siendo un secuestrador en una casa, hasta ese momento de la película hemos visto que tiene cualquier tipo de herramienta de las que nos anticipa el cine, que puede ser una herramienta de perturbación o de amenaza, pistolas, cuchillos, su propio cuerpo, que físicamente es mucho más poderoso que el de la protagonista y el de la madre. Y hay un momento que claramente el objetivo de su personaje es intimidar o agredir, si podríamos decir intimidar, agredir. Y me parece brillante el trabajo que hace Martín, y lo pongo mucho de ejemplo, porque en un plano fijo, en el que la cámara no se mueve, él se sienta entre las dos actrices que están amordazadas, que él amordaza un momento antes, y lejos de hacer la típica secuencia de intimidación, que es pasarle la pistolita por la cabeza, el cuchillito por el cuello, acariciarla, no. Él hace una acción que le permite el plano, que él sabe cuál es su cárcel, sabe cuál es su encuadre, y le permite hacer una acción que, pareciendo mucho más normal y naturalista, es mucho más agresiva. Y a día de hoy al espectador contemporáneo, incluyendo a mis alumnos que son muy jóvenes, les genera muchísima más ansiedad, porque están tan acostumbrados a ver violencia que la violencia no les impacta. Pero en cambio, el personaje de Martín y Martín en su trabajo se sienta entre ellas, las aparta y se pone a ver la tele. Es un secuestrador con un pasamontañas que se pone a ver la tele como si fuera una familia feliz. Y eso hace que ellas se pongan todavía más tensas. Y luego llega un momento en el que se mete cocaína y, como decimos, no se la mete para él. Y si no es así, da igual, es lo que yo percibo, Martín, perdóname si no es así. Pero no se la mete para él, se la mete para que ellas vean que se está metiendo cocaína. Lo hace de un modo en el que cualquiera que conozca o haya conocido cómo una persona consume cocaína no se consumiría cocaína. Él lo hace tan grande, tan poderoso, que lo que le está haciendo a las compañeras es: me estoy metiendo cocaína, Dios sabe lo que pasará dentro de 2 horas cuando me dé el subidón. Las está amenazando a través de cómo se mete cocaína, como cuando decimos no comes para alimentarte, comes para decirle al de enfrente te estoy comiendo, te devoro. Esa escena es tremendamente perturbadora y no se ve un cuchillo, una pistola ni una agresión. Como decía Jorge, no hace falta follar para que haya erotismo, ni no hace falta violencia para que haya violencia. Es una escena tremendamente incómoda, y yo se la pongo a alumnos de 18 años y vuelcan la cara porque quieren que acabe ya. Pero sé que si les pongo una pistola en la cabeza, si la acción es amenazar y es lo mismo, y el recurso es la vieja acción de pasarte una pistolita por la cabeza, me la ven sin problema, están acostumbrados, no les perturba. Pero lo que hace Martín en esa escena es tremendamente perturbador, porque normaliza lo anormal, y su acción para intimidar es ponerse a ver la tele o meterse cocaína, no para él, sino para las otras. Es un claro ejemplo de cómo el cine, dentro de su cárcel, de su plano fijo y de su encuadre, nos permite posibilidades de aportar nuevas fórmulas imaginativas, de construir una acción en base a unas acciones que no son las que todos conocemos y que ya nos aburren o cuanto menos no nos impactan. Es una violencia muy, muy, muy originaria. Aprovecho que tengo a Martín para mencionarlo. Muchas gracias, gracias por el comentario, Sergio. Y bueno, ya les dejé ahí en el chat la liga para que ustedes puedan acceder a su formulario y poder, ¿cómo se llama? Solicitar su constancia que les entregaremos. También les pongo ahí la lista de YouTube en el chat por si quieren ver, ahí se van a estar subiendo todas las conferencias. Muchas personas han seguido viendo las conferencias que tenemos, la primera de Alfredo y Fabiola y ahorita la de Jorge de Juan y Sergio Milán va a estar ahí para sus consultas. Yo no quisiera, pero tengo que cerrar, ¿no? Porque a mí me cobran el internet, ¿no es cierto? Yo quisiera cerrar esta conferencia, ¿no? El día de hoy. Me parece que, como la vez pasada, nos quedamos con muchas ganas de más, ¿no? Y entonces mi invitación es, vénganse el siguiente viernes, que vamos a tener también mucho espacio, vamos a estar trabajando en esto, ¿no?
y vamos a estar divirtiéndonos, encontrándonos, analizando, planteando y encontrando muchas cosas que, como en un ensayo, ¿no? Sobre la marcha se van logrando. No sé si tú quisieras cerrar con algunas palabras, Jorge. No, digo que hoy es un día interesante, ¿no? Para hacer la fusión entre lo teatral y lo cinematográfico, porque lo teatral es la escultura de lo efímero. En cambio, el cine queda, ¿no? Pero ¿qué queda? Fíjate lo que le quedó a Sergio, ¿no? Le quedó el trabajo de Martin, algo que tiene que ver con algo muy teatral, y sin embargo hay algo de la totalidad que nos queda del cine, eso que Benjamin define como lo aurático y todo eso, ¿no? Hay algo de la fusión. Nosotros conseguimos la fusión, Sergio. Hablo de esto porque es un día especial hoy, cine y teatro, ¿no? La técnica en relación a dos ámbitos. Y yo creo que es interesante cerrar de ahí, ¿no? Los cuadros de Van Gogh o de Picasso se desprenden de su creador. Queda el cuadro y queda para siempre, ¿no? En cambio, lo que nosotros como actores generamos, el que no vio a Jorge de Juan y la Mujer de Negro se lo perdió, ¿no? Eso es una escultura efímera. De estas cosas que hablamos, el arte nos permite, en última instancia, decir algo, ¿no? Porque son aspectos de desarrollo de la técnica a favor de algo, y que me parece interesante cerrar con esta fusión de la imagen y en nombre de la acción, tanto para el cine como para lo teatral, que nos ha reunido a todos. Gracias. Muy bien, gracias Jorge, gracias a nombre de la Universidad Veracruzana, gracias a todos ustedes por asistir, y sin más nos vemos el próximo viernes en la misma hora por este mismo canal. Gracias a mi compañero César que nos estuvo ayudando con la transmisión en vivo. Me gustaría pedirles a nuestros ponentes, a Jorge, a Carmen, que se queden un poquito y los voy a mandar a un cuarto para que podamos platicar nada más para hacer el cierre y el agradecimiento. Nos vemos el viernes que viene. De participación a nuestros ponentes, ahorita en ese proceso lo voy a hacer. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Chao, chao. Muchas gracias, amigas. Nos vemos, chao. Gracias a todas. Cariño a la Silvia, a todos. Chao, Carmen, Jorge, te queremos.